Amén. Amén. Una vez más, el Señor los bendiga. Qué bueno verlos. Un sábado más, estar aquí en la casa del Señor. Amén. Para poder gozarnos tanto desde la oración inicial hasta el amén de la oración final. Amén. Vamos a seguir con el libro de Romanos, como bien lo decía nuestra hermana Carlita, ¿sí? Romanos, vamos a empezar el capítulo 14, exacto, capítulo 14. Vamos a hacer solamente 12 versículos el día de hoy, ¿sí? Amén. Me dicen amén cuando ya estén en Romanos 14. Me ganaron. Hechos Romanos 14. Amén. Romanos 14 y vamos a leer solamente 12 versículos, del 1 al 12. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias también a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Amén? Señor Jesús, te damos gracias por habernos traído, Señor. Seas tú, Señor, abriendo los corazones de cada joven, adolescente, familia, hermano, aquí en esta noche, Señor. Seas tú también, Señor, derramando tus bendiciones en este día especial, Señor, que hemos, Señor, nosotros preparado para poder venir a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra nos da sabiduría como jóvenes, como adolescentes, nos hace sagaces siempre y cuando la busquemos, Señor. Ayúdanos, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra forma en la cual nosotros podemos, Señor, amarte, seguirte verdaderamente. Gracias, Señor. Pasa carbón encendido sobre mis labios y que lo que tu Espíritu ha puesto en mi corazón, Señor, pueda yo hablar en esta noche. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos sentamos. Amén. Seguimos con el capítulo 14, como bien les decía. Pero antes del capítulo 14 hay un capítulo 13, ¿cierto? Ese capítulo 13 tiene un título referencial a los deberes cristianos que Pablo decía. Entonces, Pablo estaba hablando en el capítulo 13 sobre la relación de los deberes que como cristianos debemos de cumplir. Entonces, cuando ya Pablo llega a ese capítulo 14 en sí, va a comenzar a hablar de los débiles en la fe. ¿Qué se refiere Pablo cuando en sí habla sobre quiénes son débiles en la fe? En este caso, un débil en la fe sería aquellas personas que tienen ciertas dudas relacionadas, como todo cristiano puede tener, ¿cierto? Las dudas que a veces no podemos. Hay cosas que lo encontramos en la palabra y hay cosas que le decimos, ¿no? Que ponemos en nuestra conciencia y decimos, ¿pero es lo correcto? ¿No será lo correcto? Entonces, ¿qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? Si hago esto o no hago esto. Entonces,
Eso que Pablo llama aquí son los débiles en la fe. Ahora, en la actualidad, cambiaríamos esa palabra de débiles en la fe como referente a temas de conciencia, ¿cierto? Tú tienes conciencia, yo también tengo conciencia como seres humanos. Entonces, vamos a explicar un poquito a qué se está refiriendo. Entonces, sabemos que la Biblia es clara a temas, ¿no? A temas que como cristianos sabemos. Por ejemplo, acerca de la vida humana, ¿no? Algunos dicen, no, estoy a favor del aborto, no estoy a favor del aborto, ¿cierto? Pero la Biblia es clara, en eso no puedes contender o estar diferenciado como hermanos en el Señor. También sabemos que obviamente el Señor nos dio los 10 mandamientos, ¿cierto? Podemos decir, no, ahí no puedes tener un tema de conciencia. Por ejemplo, el Señor te dice, no matarás, ¿no? Pero tú quieres decir, es bueno, ¿no? Hablas con tu hermano y le dices, ¿es bueno no matar? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que está aquí. O sea, son temas que están en sí en la palabra del Señor. Sabemos que obviamente practicar la hechicería, en este caso, embriagarse, ¿no? Estar borrachos, obviamente no son temas de conciencia porque son cosas que están aquí en la palabra del Señor. No son temas a discutir más que todo. Son temas que están escritos y obviamente no necesitamos hablar de ese tema porque son temas de la palabra del Señor y que está dicho y se dice que obviamente eso no es bueno, ¿no? Y así podemos meter varias cosas, ¿no? Varias cosas en las cuales están escritas en la palabra del Señor y que no lo podemos tomar como un tema de conciencia en la actualidad. Ahora, tal vez podemos ver un ejemplo sobre qué es lo que agrada o desagrada al Señor y lo dice bien la palabra del Señor aquí en la Biblia, ¿no? Sabemos que hay temas que no pueden ponerse en mesa, ¿no? A discusión, en este caso, entre nosotros como hermanos aquí en la iglesia, y son temas que obviamente tú buscas respuesta, pero lo encuentras aquí, en la Biblia, ¿no? En la Biblia tú lo puedes encontrar. Obviamente, y lo que dice la palabra del Señor, y si tú no estás y no quieres obedecerla, obviamente te considerarías como si fueras un rebelde, ¿cierto? Porque la palabra del Señor lo dice y nosotros, porque amamos al Señor y queremos seguirlo al Señor, tenemos que hacerlo. Entonces, pero hay otros temas que no están contemplados en sí en la Biblia y ahí es donde las personas, en este caso cristianos también, ¿no? Comienzan a preguntarse, ¿será correcto esto? ¿Será correcto esto? ¿No? Y otra cosa que obviamente la Biblia no dice, pero tú quieres dar tu opinión, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos diversas opiniones, ¿cierto? Cuando nos preguntan de algo, ¿no? Y tú dices, no, mi opinión dice que sí, pero el otro hermano dice, no, para mi opinión es normal, no, un cristiano no puede hacer eso, sí puede hacer esto, ¿no? Pero hay temas relacionados que sabemos que obviamente temas a discusión, que en este caso Pablo lo llama como un tema de conciencia, en este caso que como creyentes podemos tener. Ahora, nosotros sabemos que Dios a nosotros mismos, como seres humanos, nos ha dado la conciencia desde que nos hizo, desde la creación, ¿no? La conciencia es que, no sé si ustedes están escuchando, ¿no? La conciencia es lo que te acusa, dice, ¿no? La conciencia es lo que te habla, porque Dios nos ha dado la conciencia. En el libro de Romanos, capítulo anteriores, no sé si ustedes recuerdan que se habló sobre el tema de que el Señor juzgará a todos, así el Evangelio no haya llegado, supongamos en los lugares más recónditos de la selva, y así el Evangelio no haya llegado y un día el Señor viene y los lleva ante su presencia, ¿no? Y los quiere juzgar, obviamente ellos no van a poder decir, no, yo nunca escuché palabra, ¿no? Sino que la conciencia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es lo que ese día se va a ver. Entonces, los temas de conciencia son temas que en sí no están claras en la palabra de Dios, pero si yo tengo una posición, ¿no? Yo no puedo asegurar, ¿no? Supongamos que un hermano a mí me pregunta de algo, ¿no? Y yo le digo, no, sí, eso se tiene que hacer sí o sí,
pero tú como hermano no tienes base, ¿no? En la palabra, ¿no? No, en la palabra no está escrita, pero tú le das tu opinión de que sí o sí un cristiano debe hacer eso, es su opinión, mas no puedes demostrarle al hermano que lo que tú estás diciendo es lo correcto, porque no tienes una base, que es en la palabra, en la escritura. Lo que tú puedes dar es tu punto de vista, ¿cierto? Pero es tu punto de vista, no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de igual manera, ¿no? Supongamos tú dices, ¿no? A mí esto me parece indebido, hacer esto me parece indebido, pero yo no puedo decir, demuéstremelo, hermano, ¿no? Porque es un tema, obviamente, que en sí tú lo tienes en la mesa para hablarlo, pero no es un tema que se puede definir aquí en la palabra. Ahora, los temas de conciencia van cambiando de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Los temas que ahorita se pueden hablar en la actualidad, en el siglo XXI, en el 2023, no es lo mismo temas relacionados o cosas que 100 años atrás sucedían o 1000 años atrás sucedían. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, cuando inicia el libro de Romanos en el capítulo 14, si ustedes lo leen, dice, ¿no? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué dice el 2? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Ahora, ¿cómo llegamos a este ejemplo? ¿O cómo Pablo llega a este ejemplo, no? Ahorita, obviamente, si tú dices, no, hermana, no creo, bueno, a mí nunca me han preguntado eso, pero no creo que alguien me diga, no, hermana, ¿será bueno comer carne? ¿O será bueno solamente comer o ser vegetariana nada más? ¿O comer solamente ensaladitas, ¿no? Día, tarde y noche? No creo, ¿no? Ahorita una cuestión de conciencia no es un tema, como dice, que te tenga que dar problemas, ¿no? Pero para ese tiempo de Pablo, hubo 2 ejemplos que él menciona, que es el tema de la comida, ¿no? ¿Por qué lo menciona? Obviamente porque él habla acerca de que un hermano creía que se ha de comer de todo y otro hermano decía que obviamente tal vez comía solamente legumbres, y para él ver al otro hermano que comía carne le era indebido, le era como que decía un grito al cielo. Entonces, si bien nosotros podemos rescatar el tema de lo que es, ¿no? Los temas de conciencia en la actualidad del siglo XXI, hay temas que sí se plantean, pero obviamente lo único que nosotros podemos dar es solamente nuestra opinión, más no basarnos en la palabra del Señor. Pero obviamente el Señor nos demanda que todo lo que está en su palabra tenemos que obedecerla. Pero como cristianos a veces hay cosas, ¿no?, que nos preguntamos y que dices, ¿será bueno esto? ¿Será bueno el otro? ¿Cierto? Pero lo único que nos puede, en este caso, resolver la duda es la palabra del Señor. Por eso, cuando, no sé si hasta el mismo pastor decía, ¿no?, que cuando ustedes, aún el predicador esté aquí parado y le esté a ustedes enseñando o predicando y no está de acuerdo a lo que ustedes leen o meditan en la palabra, ¿cierto?, no lo podemos llevar y entender en nuestro corazón porque no es parte de la palabra del Señor, tenemos que rechazarlo. Pero como cristiano a veces hay cosas que nos ponemos a pensar y podemos decir, ¿no?, ¿es lo correcto? ¿Será lo correcto o no será lo correcto? ¿No? Entonces esos temas es lo que Pablo decía en la iglesia de Roma, ¿no? Habían hermanos que en este caso comían de todo, ¿cierto?, como carnes, y habían otros hermanos que no les gustaba eso, que simplemente comían sus verduritas, ¿cierto? Pero el versículo 3 dice bien claro, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? En este caso,
¿no? Supongamos si tú ves a tu hermano, ¿no? En ese tiempo donde estaba Pablo, si un hermano veía al otro hermano que estaba comiendo carne, por ejemplo, lo veía mal, ¿no? Y si obviamente el otro hermano que parecía que estaba fuerte en el Señor y no podía caer y veía al otro hermano que comía solamente legumbres, también le parecía algo raro, ¿no? Por eso es que se da el tema de que Pablo menciona esos dos ejemplos. ¿Por qué? Porque sucedían aún en la iglesia de Roma. Entonces, sabemos que hay hermanos que son, podríamos decir, ¿no? Son débiles en la fe y no veían que ellos en sí estaban débiles, pero podían juzgar al otro hermano, que tal vez que para ellos no les parecía agradable comer carne, o tal vez para el otro hermano no les parecía lo correcto que ellos puedan comer legumbres o verduras. Entonces, podemos decir que a veces cuando nos ponemos en el tema de que, ay, este hermano come eso, no, este hermano solo come eso, caemos en el menosprecio, como dice el versículo 3, ¿no? El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, ¿qué dice? No juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Sabemos que Jesús había bendecido todos los alimentos, decían que era santo, ¿cierto? ¿No? Que Dios ya había santificado los alimentos y que nosotros también cuando comemos y damos gracias a Dios, también Él los santifica. Entonces, hay hermanos que les parecía bueno comer solamente verduritas y hay otro hermano que le parecía bueno también comer solo carne. Pero ahí era la discusión, ahí era la controversia, podríamos decirlo así. Ahora, ¿por qué caemos en juzgar, en la palabra de juzgar? ¿No? Juzgar a nuestro hermano, sabemos que es inapropiado porque nosotros no somos sus amos, no somos sus dueños. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 3 y el 4? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Y hace una pregunta, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, por amor a nuestros hermanos, nosotros, supongamos que tengo un hermano en la fe, ¿no? Y un día lo invito a comer a mi casa, ¿no? Y supongamos que yo lo invito, pero yo sé que ese hermanito es solo vegetariano, ¿no? Pero supongamos que a mí no, vamos a ver. Que al hermano le gusta la carne, le gusta comer su carne, su salmón y todo tipo, él agarra todo lo que está en la mesa. Pero supongamos que a mí solamente me gusta comer las legumbres. Bueno, a mí me gusta comer de todo también, ¿no? Pero supongamos que a mí me gustan solamente las legumbres. Y un día yo lo invito a mi casa, o bueno, vamos a hacerlo así, que el hermano me invita a su casa, pero sabe que no me gusta, en este caso, la carne. Estoy dando una suposición nada más. Supongamos que no me gusta la carne, pero yo sé que por amor, ¿no?, a mi hermano, por amor él también a su hermana en el Señor, ¿no?, en la mesa solamente va a traer solamente verduritas, ¿cierto? Porque está actuando a lo que dice la palabra, ¿cierto? No está juzgando al que ya sea que come carne o al que come verduras. Entonces, porque si nosotros actuamos con amor al prójimo, con amor a tu hermano, ¿no?, nosotros estamos haciendo lo que dice la palabra, estamos obedeciéndola. ¿Y por qué nosotros, si bien así nos creemos que juzgamos a los hermanos por tal cosa que come o por tal cosa que diga, ay no, esto no es lo correcto delante del Señor? Pablo nos dice, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
Pablo nos recuerda que no es nuestro lugar el poner en nuestra frente el tema que diga tú juez, ¿no? Pablo no nos da ese título a nosotros, sino que se lo da a alguien mucho mayor, que su amo, ¿quién es? El Señor. Ahora, sabemos que a veces estas diferencias que había en los tiempos de Pablo, también lo puede haber ahora. Y eso es lo que a veces causa mucha división, ¿no? A veces que genera mucho daño y a veces es inútil. ¿Por qué? Porque hay cosas que entre los cristianos parecemos que son cosas sin sentido, pero por eso te juzgan. Entonces, Pablo no le dice a estos cristianos que obviamente borren sus diferencias, ¿no? No le dice eso, sino que les dice que se levanten por encima de ellos como hermanos y hermanas que son en Cristo, no dándose el título de juez. Entonces, nosotros sabemos que el Señor a todos nos ha rescatado, ¿sí o no? Y nos ha hecho, si bien somos diferentes, a veces nosotros nos las damos de juez contra otro hermano. Ahora, sabemos que a veces nosotros pensamos que somos fuertes, pero en sí caemos en la debilidad del Señor. Caemos en la debilidad porque nos tomamos títulos que no nos corresponden y creemos que ese hermano está peor, ¿no? Está peor, pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros estamos peor que ellos y más cerca al infierno, como decía un hermano. Ahora, el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, acá hace referencia en este caso al día que tú designas para el Señor, ¿no? Si para ti designarlo es un día domingo, para el Señor lo haces. Si para mí designarlo, para el otro hermano designarlo, un día del Señor que sea de lunes a domingo, para el Señor lo hace. Y si tú dices, no, yo solamente quiero darle el miércoles, para el Señor lo haces. Entonces, Pablo nos hace saber que está hablando aquí está hablando más de lo que se relaciona a principios. Aquí se aplica, en este caso, a cómo tú actúas delante del Señor, cómo tú te muestras delante del Señor. Si bien hay cosas que tú dices que esto sería lo correcto y esto no sería lo correcto, es como tú piensas y es como tú vas a estar delante del Señor un día, como dice versículos más abajo. El versículo 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahora nuevamente vuelve con el ejemplo. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ahora, si tú quieres comer tu rico estofado y el otro hermano quiere comer su rica ensalada, para el Señor lo hace. Amén. Y no nosotros podríamos y no tendríamos el derecho de decir eso es lo correcto o eso es lo incorrecto, porque Él lo hace para el Señor. Y si su conciencia no lo acusa que está haciendo para el Señor ya se encargará de eso, porque nosotros no somos juez ni parte en eso. Ahora, el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora, sabemos que ninguno de nosotros, cuando ya hemos llegado al cristianismo y ya estamos conociendo lo que es la palabra del Señor, nuestro ser interior dice que tú
ya no vivas para ti mismo, ¿cierto? Entonces debemos entender que desde el inicio y fin de nuestras vidas, ¿no? Todos nosotros, el que debe estar en la supremacía solamente debe ser el Señor. Porque tú has entendido que si vives para el Señor vives y si mueres para el Señor mueres. Ahora, Pablo les recuerda a los cristianos en Roma, ¿no?, que cada uno de nosotros, en este caso, solamente somos del Señor. ¿Qué dice ahí? Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, todos nosotros, ¿no?, todos nosotros solamente debe estar encerrado en el Señor, debe de englobar al Señor en todo nuestro ser. Entonces, ¿por qué nosotros podemos caer en la necesidad, ¿no?, de que lo que está haciendo tal hermano es incorrecto o lo que yo estoy haciendo es correcto? Ahora, pero el Señor habla de que si bien hay hermanos débiles en la fe, ¿no?, también hay hermanos que como tú te tienes que comportar, ¿cierto? Y como yo me tengo que comportar, ayudándolos. Por eso el título es, ¿no?, ayudando al hermano débil. Si yo tengo, o supongamos, ¿no?, yo voy a les daba el ejemplo de la comida, ¿no? Pero ahora, supongamos el otro ejemplo de, como bien decía la hermana Rosario, un día en una capacitación, creo que era de aquí, de AGED, que hubo en la iglesia Pachacamá aquí, ¿no? Si supongamos está yendo a un lugar donde no se puede usar, supongamos, ¿no?, aretes, collarcitos o tal, X cosas, ¿no? Y obviamente yo estoy en un lugar donde, y a mí me gusta, supongamos, ¿no?, ponerme esas cosas, y sé que en toda esa iglesia no usan eso, como decía la hermana, ¿no?, por amor a ellos, no lo hago, ¿cierto? No lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Amén. Entonces, ¿por qué nosotros, ¿no?, por qué nosotros nos dejaríamos que ser una piedra de tropiezo para el otro hermano, que no cree lo que yo creo? Ahora, en el versículo 9 dice, porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice Pablo en el versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, acá Pablo hace mención de por qué tú te tomas el título de juez, ¿no? ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? Entonces, lo que Pablo aquí hace referencia es de que si bien habían hermanos que entraban en esa disyuntiva, en esa discusión de que, ay, él come carne, no, y él come tal cosa, y para mí eso no es lo correcto, y para mí eso es lo correcto, Pablo lo dice, ¿tú por qué te preocupas de eso? ¿Por qué? ¿Por qué te desgastas? Dice, ¿no? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No? ¿Por qué juzgas? ¿No? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, a veces podemos, tal vez el uso de la palabra juzgar, ¿no?, o menospreciar a alguien, como lo decía el versículo inicio del capítulo 14, ¿no? Tal vez tiene la intención de que a veces es ser muy estrictos, ¿no? A veces podemos decir, no, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está bien. Pero Pablo aquí decía, bien claro, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sea lo que haga el hermano y que tú no estés de acuerdo con él, el Señor un día lo va a juzgar a él.
Pero ¿qué va a decir? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo dice Pablo. El versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sabemos que un día, cada uno con toda nuestra acción que hemos hecho, lo que nos pareció bueno para nosotros y para el otro hermano mal, y lo que para el otro hermano le pareció bueno, ¿no? Y a mí mal, ¿no? El Señor un día los juzgará a ellos, por las cosas obviamente que ellos están haciendo o hacen. Entonces, el Señor nos demanda que si bien en una iglesia donde nosotros congregamos, diferenciamos en cosas que si bien no están escritas en la palabra del Señor, pero nosotros como seres humanos tenemos dudas, ¿no? Y queremos decir, y miramos al hermano de reojo, ay, míralo, lo que está haciendo está mal. Y el otro hermano te mira y también de reojo y te dice, ay, mira, lo que estás haciendo también está mal. Pero no te lo dice, sino lo piensa y te acusa y te juzga. Pero, como podríamos decir, ¿no? Tu conciencia está bien porque tú para ti está bien lo que tú estás haciendo. Pero el Señor te dice a ti como hermano, ¿tú por qué lo juzgas? ¿Tú por qué lo juzgas? Si todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero también Pablo hace mención, ¿no? Que como nosotros podemos ayudar al hermano. En este caso, dentro de una congregación, diferenciamos en cosas que para ti está bien y para mí está mal. Pero el Señor nos dice que como tú amas a tu hermano y tu fin es amarlo, ¿no? ¿Cierto? Porque tú no quieres menospreciarlo, tú no quieres juzgar a tu hermano, ¿qué haces? ¿No? Tú debes de amarlo, ¿cierto? Debes de amarlo en esa circunstancia que para el hermano lo que está haciendo está bien, porque sabemos que nosotros, el único que un día estaremos delante de Él es el Señor. Entonces, Pablo aquí dice que vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Esta cita de Isaías capítulo 45, no vamos a ir donde Isaías, pero si quieren busquen Isaías 45, 23, enfatiza el hecho de que todos nos vamos a presentar un día delante del Señor con humildad. Y si bien daremos a cuenta al Señor de todo lo que hemos hecho, ¿no? Si este es el caso, tenemos que dejar entonces que Dios trate con tal hermano y no darnos el título, ¿no?, de juez en este caso. Porque si tú ves a tu hermano de reojo que está haciendo una cosa, ¿no?, que obviamente, como les decía al inicio, ¿no?, hay cosas que no pueden entrar en discusión porque están ya en la palabra del Señor, y hay otras cosas que son temas de conciencia aquí en la actualidad, como por ejemplo lo que se ve, ¿no?, en las iglesias, el tema del legalismo, ¿no?, el tema de lo que es cómo se debe vestir tal cristiano, tal persona que viene aquí a la iglesia, ¿no? Entonces, son temas que si bien tal vez para el hermano lo ve mal o para el hermano lo ve bien, dejémoslos todo al Señor. Dejémoslos todo al Señor, y como dice aquí el versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero aquí nos demanda el Señor una cosa con lo que está hablando Pablo.
si bien para el Señor comer esto o guardar este día es lo correcto, o actuar de esta forma es lo correcto, nosotros tenemos que recibirlo, porque sí somos hermanos en Cristo. Pero si hay cosas y normas que el hermano está haciendo y que sabemos que están en la palabra del Señor y no es tema de discusión, ahí sí no podemos quedarnos con la boca callada ni con los brazos cruzados. Ahí sí tenemos que hablar, exhortar al hermano que tal cosa es lo incorrecto porque tú ya tienes una base y es esto, la palabra. Pero si hay cosas disyuntivas como temas de conciencia en la actualidad, hoy en el siglo XXI, tenemos que dejarlo al Señor, que sabemos que un día Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y que tú por amor a tu hermano no vas a hacer tal cosa, ¿cierto? Porque tú lo amas y quieres tú obedecer la palabra del Señor que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, que el menosprecio contra un hermano que tal vez está haciendo alguna cosa que para ti es lo incorrecto, no debe darse, porque en el Señor sabemos que todas las cosas que el Señor nos demanda como iglesia y como hermanos y como cuerpo de Cristo tenemos que hacerlo. Ahora, si bien nosotros podemos, a veces nos damos el lujo de juzgar a tal hermano, ¿no? Y a veces queremos ayudar a Dios en esa parte de ser juez contra tal hermano, tú puedes verlo y decir, no, ese hermano está actuando de esa forma, o está haciendo así, o está haciendo asá, o se comporta así, o se comporta asá. Entonces, nosotros podemos decir que es lo incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tú lo estás viendo. Pero el Señor dice, ¿no?, que solamente es el Señor quien conoce la condición de nuestro corazón. Tú lo puedes ver externamente, ¿no? Pero el Señor dice, ve lo interior, ve lo interior del corazón. Entonces, si bien tenemos hermanos que son diferentes a nosotros en la forma de pensar, ¿no? Entonces, dejemos esas diferencias, dejemos esas cosas que a veces pueden parecernos que nos separan en vez de unirnos. Y podríamos decir que solamente todas esas cosas tenemos que dejarlo en las manos del Señor, porque Él es el único que un día, dice la palabra, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, si tú ves a tu hermano que está haciendo cosas que para ti te es diferente, como le decía Pablo, ¿no?, en relación a la comida, dejarlo todo al Señor. Amén. Porque nosotros no somos jueces en este asunto. Librémonos en este caso de juzgar al hermano, porque tal vez puede ser que esté débil en la fe, pero ¿qué dice el título? Tú tienes que ayudar a tu hermano, estar con él. Ya lo demás, como dice la palabra, se lo tienes que dejar al juez, que un día nos salvó y nos hizo parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por lo que tú nos has podido, Señor, enseñar en esta noche. Y a mí más que todo, Señor. Sé que en todas las iglesias, Señor, tanto en el tiempo de Pablo, del apóstol Pablo, Señor, como en este tiempo, Señor, hay temas de conciencia, Señor, que a veces como cristianos podemos tener y que tal vez no está en tu palabra, Señor, pero queremos tal vez, Señor, tener podemos tener diferencias unos con los otros, Señor.
pero que nosotros no podamos ser, Señor, piedra de tropiezo para nuestro hermano, Señor. Danos esa sabiduría de lo alto, ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos. En este caminar, Señor, como cristianos, a veces queremos que nuestra opinión, Señor, esté por encima de tal hermano. Pero eso no es lo correcto, Señor. Que aprendamos que todo lo que a veces pensamos que tal hermano está haciendo mal y lo juzgamos y lo señalamos, que podamos orar diciendo, Señor, tú encárgate de eso y tú eres el juez en eso. Líbranos, Señor, de tirar la primera piedra contra nuestro hermano, Señor. Porque si lo que tal vez vamos a poner en temas de discusión, Señor, y no está basado en tu palabra, y no hay base, Señor, en tu palabra, podamos tal vez, Señor, dejarlo en tus manos. Y que todo lo que nosotros podamos pensar o hacer, y es solamente nuestra opinión, Señor, que se quede solamente ahí, en nuestra opinión. Y que tú seas el juez, Señor, y el dador de todo eso, porque la palabra dice, Señor, que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos los unos con los otros, Señor. Aún los que están débiles en la fe y los que están, Señor, maduros en la fe. Aún, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Esa es la palabra. Gracias por ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias por mantenernos, Señor, hasta este tiempo, Señor. Y aún hay cosas, Señor, que si bien son temas diferentes que se daban en el tiempo de Pablo, aún también hay cosas en este tiempo, Señor, que pueden dañar, Señor, y separar a los hermanos o alejarlos, Señor, de la iglesia, de tu palabra, de esa coinonía, de esa bendición de estar juntos, Señor. Te damos las gracias por todo lo que nos das hasta este tiempo, Señor. Hayas hablado en nuestro corazón, Señor, y que tu palabra siga continuando, Señor, para poder meditarla de día y de noche. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.